والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él, subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos a la serie de charlas de Ramadán sobre el estudio del libro del ayuno, del tratado de nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, su libro al-Mulakhis al-Fiqhi, un resumen de la jurisprudencia islámica. Y alhamdulillah estamos estudiando el libro del ayuno. En la última clase, el primer capítulo, vimos la obligación del ayuno del mes de Ramadán, que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha prescrito o lo ha obligado para cada musulmán y musulmana. Es lo que se llama fardul ain. Es una obligación para cada musulmán. Para cada musulmán que ha llegado a la edad de pubertad, es decir, la edad de responsabilidad en la jurisprudencia islámica, y es para cada joven o anciano, mujer, hombre, viajero o la persona que se queda en su local, o la persona sana o enferma. Es una obligación para todos. Simplemente es algo que Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado a unos que tienen que recuperar esos días si es que no pueden ayunar por varias razones que mencionamos, que la legislación islámica ha permitido, como la enfermedad, como el viaje, como la debilidad física de un anciano, como la menstruación de la mujer o el embarazo de la mujer, o varias excusas que mencionamos en la Sharia, en la legislación islámica, que Allah subhanahu wa ta'ala permite a la persona no ayunar. Y esos grupos o hay dos grupos de personas, de esa gente que no puede ayunar dentro del mes de Ramadán, están en dos grupos. Uno, el primer grupo, aquellos que tienen que recuperar esos días que no ayunaron con ayuno en otro tiempo, afuera del mes de Ramadán. Y tienen que cumplir con tienen que terminar o recuperar esos días que no ayunaron en el mes de Ramadán antes de que llegue el siguiente mes de Ramadán, el próximo año. Y el segundo grupo es aquellos que la excusa de ellos no termina, ya sea una enfermedad crónica que no tiene esperanza de curarse, o un anciano que su debilidad física de su cuerpo ya no va a poder ayunar, o una excusa así que Allah subhanahu wa ta'ala permite para esta gente alimentar a un pobre por cada día que no ayuna. Entonces vimos de que es una obligación para todos. Lo tienen que cumplir con ayuno, ya sea dentro del mes de Ramadán o afuera, en recuperar esos días, o tienen que cumplir con esa obligación del ayuno del mes de Ramadán en alimentar
a un pobre por cada día que no se ayuna. Y vimos, Juan, que no tenemos el derecho de elegir si vamos a alimentar o ayunar. Cada uno está en un grupo. La legislación islámica, es decir, el Corán y la Sunna nos ha informado de que cada uno de nosotros estamos en un grupo, no porque lo elegimos, porque es la condición de nosotros. Ya sea que si la persona tiene la habilidad física de que no está enferma, no está de viaje, tiene que ayunar en el mes de Ramadán y no tiene el derecho de elegir si va a ayunar o no va a ayunar. Es una obligación sobre cada musulmán y musulmana que tiene que ayunar. La excusa de su trabajo o de su deporte o de su ejercicio que tiene que hacer según, eso no es una excusa para no ayunar en el mes de Ramadán. Eso no es una excusa. Han preguntado a los grandes sabios y nosotros presentes cuando preguntan las preguntas de aquellos futboleros o gente que no sé, juega un deporte, es un profesional en un juego de deporte y tienen pues que entrenar en el mes de Ramadán y pues para entrenar bien pues tienen que alimentarse bien y no sé, mencionan estos asuntos y los sabios han dicho que ese deporte no es una obligación sobre él. Ese deporte no es una obligación, pero el Ramadán sí es. Entonces no podemos dejar una obligación para algo que no es una obligación. El trabajo exacto de uno no es una obligación sobre nosotros. Pero cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala es una obligación. Así como, por ejemplo, el salah. El salah, la gente que no hace salah porque según tiene la excusa que tiene trabajo, eso no es una excusa. Eso no es una excusa. Uno tiene que cumplir con el salah. Y la legislación islámica nos han dado, nos ha dado, del Corán y la Sunna nos ha dado, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado maneras en cómo cumplir si caemos en una situación difícil. Pero todos tenemos la obligación de cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y no hay excusa en no cumplir con ellos. Y no podemos elegir nuestra propia manera en cómo cumplir. Tenemos que mirar cuáles son las excusas que Allah acepta en la Sharia de Allah y cuáles son las maneras en cómo cumplir afuera, ya estableciendo que si tenemos una excusa, cómo se recupera ya sea un salah o un ayuno o cualquier otra obligación que se nos hace difícil hacerlo. Tenemos que buscar la manera dentro de la Sharia y no elegir esa manera de nosotros mismos, de las ideas de nosotros o opiniones de nosotros. Tenemos que elegir esa manera de cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Lo que hallamos en el Corán y en la Sunna y la práctica de los Sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Entonces el primer capítulo que tomamos ayer, y Juan barakallahu fikum, mencionó la obligación del Islam. El juicio del Islam es de que es obligación. Es una obligación sobre cada musulmán y musulmana. Que tiene que cumplir con esa obligación. Entonces hay diferentes maneras en cómo cumplir. El origen de cumplir con esa obligación es ayunar dentro del mes de Ramadán. Y esa era la segunda cosa de que el Sheikh Saleh Al-Fawzan nos mencionó qué es el tiempo de Ramadán. El tiempo de Ramadán es cuando entra el mes. Y nos explicó cómo sabemos cómo entra el mes. Si se recuerdan, nos mencionó 3 maneras en cómo saber cómo entra el mes. Primeramente, de que la persona sí misma ve la luna. Entonces es obligatorio la luna nueva del mes, cuando se ve, cuando uno lo ve, pues tenemos que ayunar ese mes, ya entrando el mes de Ramadán. O nos llegan las noticias de alguien fiable que han visto la luna.
Esa es la segunda manera. O la tercera manera, si no se ve la luna, hay que terminar y completar los 30 días de Sha'ban. Los 30 días de Sha'ban, y el siguiente día después el día 30 es el primero de Ramadán, el primer día de Ramadán. Entrando el mes de Ramadán es obligatorio ayunar en el día hasta el fin del mes. Y vimos también cómo termina el mes. Termina el mes en la noche del 30, se busca la luna. Y si se ve la luna en la noche del 30, pues el mes de Ramadán terminó con 29 días. Y si no se ve, pues se completa Ramadán 30 días. Y el siguiente día después del 30 es el primero de Shawwal. Shawwal es el siguiente mes de Ramadán. Entonces vimos eso en el primer capítulo de Juan, y hoy vamos a empezar con el segundo capítulo. Bab fi bada' as-siyam al-yawm wa nihayati. Yani el comienzo y el fin del ayuno del día. El comienzo y el fin del ayuno del día. Es decir, en cada día cómo empieza o cuándo empieza el ayuno y cuándo termina. Entonces el Sheikh empieza este capítulo con el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice: قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تفتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, que es lícito para ustedes, o ahora es lícito para ustedes en la noche del ayuno tener relaciones sexuales con sus esposas. Ellas son prendas para ustedes y ustedes son prendas para ellas. Y Allah sabe muy bien de que ustedes se engañaban o se oprimían a sí mismos, y ha aceptado el arrepentimiento de ustedes y los ha perdonado. Ahora tengan relaciones sexuales con ellas, con sus esposas, y busquen lo que Allah ha decretado para ustedes, es decir, de tener hijos o de establecer una familia, y comen y beben hasta que es claro el hilo blanco del hilo negro del Fajr, es decir, el tiempo del Fajr, y después cumplen con el ayuno durante el día hasta la noche. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala menciona esto en Surat al-Baqarah, la sura de la vaca, obligando el musulmán, o nos está aclarando para nosotros cómo o cuándo empieza el día del ayuno y cuándo termina. Y también pues nos ha aclarado que durante la noche, toda la noche, la persona puede comer y beber y tener relaciones sexuales con su esposa o su pareja de matrimonio, y debe de parar de comer y beber cuando ya entra el tiempo de Fajr. Cuando ya entra el tiempo de Fajr, debe de parar y empezar su ayuno hasta que se pone el sol, es decir, cuando entra el tiempo de Maghrib, ya podemos romper el ayuno. Entonces estos son los tiempos del día donde empezamos y terminamos el ayuno. El Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dijo, este es un permiso de Allah subhanahu wa ta'ala para los musulmanes, y ha quitado el mandato o el orden del ayuno del inicio del Islam.
hubo otra manera en cómo ayunaban los musulmanes en el inicio o los primeros tiempos del Islam, de que dice el Sheikh, فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ, en el tiempo de romper el ayuno, era permitido para los musulmanes comer y beber y tener relaciones sexuales hasta Salat al-Isha, hasta la oración de Isha, o hasta que duerme la persona, si es que se queda dormido antes de Isha. Ya después de que se queda dormido antes de Isha y despierta para Isha, por ejemplo, ya no puede comer ni beber. O si ya rezó Salat al-Isha, ya no puede después de eso comer o beber o tener relaciones sexuales con su pareja de matrimonio. Así que en el inicio del Islam, los tiempos de cómo ayunar el día era muy diferente, y no tenían toda la noche de poder comer o beber, pero nomás era un tiempo bien corto, desde el Maghrib hasta Isha tenían nomás. Que sabemos depende en qué parte del mundo la persona vive, pero sabemos que el tiempo de Maghrib, entre el tiempo de Maghrib, cuando se pone el sol, y el tiempo de Isha, es bien corto el tiempo. Generalmente es como unos 45 minutos o 40 minutos, algo así. O puede ser un poco más o un poco menos. Depende de dónde vive la persona en el mundo. Pero generalmente, digamos, es unos 45 minutos ese tiempo. Entonces era un tiempo bien corto para comer y beber y tener relaciones con su pareja de matrimonio. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala después con esta aya cambió ese juicio. Y Allah subhanahu wa ta'ala de su gran misericordia dio a los musulmanes la oportunidad de tener toda la noche para comer o beber o tener relaciones con sus esposas. No. El Sheikh explica esto, dice, "Matanama o salla isha", cuando la persona se queda dormida o reza Salat al-Isha, dice el Sheikh, ya no puede comer ni beber ni tener relaciones con su pareja de matrimonio. Y ellos, los musulmanes en ese tiempo, en los inicios del Islam, encontraron que esto era demasiado difícil, dice el Sheikh, mashaqqa kabira, una dificultad grande. Entonces fue revelado esta aya donde Allah subhanahu wa ta'ala permite toda la noche de estar en el estado de romper el ayuno y no tener que ayunar. Y dice el Sheikh aquí que los musulmanes estaban muy contentos cuando Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta aya, porque les dio toda la noche, ese permiso de toda la noche de estar en el estado donde pueden beber o comer o tener relaciones con sus esposas. Now, y dice el Sheikh que o menciona el dicho de el Imam Ibn Kathir, que dice حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي ليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. Que Allah subhanahu wa ta'ala les dio esa gran misericordia de poder de comer y beber y tener relaciones con sus esposas en cualquier parte de la noche, hasta que llega el tiempo de Fajr, donde está bien claro que ha entrado el amanecer, y se puede ver la diferencia entre la luz y la oscuridad. No. El Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, dice sobre este dicho del Imam Ibn Kathir, dice, فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية. Entonces, esta aya que Allah subhanahu wa ta'ala reveló aclara muy bien el inicio del ayuno del día y cuando termina en el fin del día. Empieza en cuanto entra el Salat al-Fajr, el tiempo de Fajr, y termina en cuanto entra el tiempo del Maghrib.
Entonces, desde Fajr al Maghrib, el musulmán está obligado a ayunar. Naam. Dice, desde que entra el Fajr al-Thani, el verdadero Fajr, y mencionamos eso ayer, de que en la jurisprudencia hay dos términos del Fajr. El primero, el Fajr verdadero, y el Fajr falso. El Fajr falso, como mencionamos, y Juan Barakallahu Fikum, es cuando la luz sube como un rayo para el cielo. Y ese es el inicio de que está llegando cerca el Fajr. Pero eso se llama el Fajr falso. No es el Fajr verdadero, donde entra el tiempo del Fajr y Salat al-Fajr. Pero el tiempo verdadero del Fajr es cuando la luz está sobre todo el horizonte. Ese es el verdadero Fajr, y en ese tiempo es cuando entra el tiempo de Salat al-Fajr y comienza el ayuno. En ese tiempo. Y claro, termina el día del ayuno cuando se pone el sol. Es decir, todo el disco del sol ya se baja abajo del horizonte y ya no se ve el disco, aunque todavía hay luz. Y eso es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Los Shia, la secta desviada de los Shia, dicen que no se puede romper el ayuno hasta que no hay luz para nada y hasta se puede ver las estrellas. Y eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es cuando se pone el sol completamente y el disco baja abajo del horizonte, y aunque todavía hay luz, pero ya no se ve el sol, ya es el tiempo de Maghrib, y entra el tiempo de Salat al-Maghrib y el tiempo de romper el ayuno. Igualmente dice el Sheikh de que en esta aya, como está, Allah subhanahu wa ta'ala aclara que es permitido en la noche comer y beber, pues también es legislado comer el suhur o tomar el suhur antes de comenzar el ayuno, antes de que entre el tiempo de Fajr. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam tomar el suhur. Y el suhur es esa comida ligera, no es pesada. Mucha gente come demasiado antes de empezar el ayuno, y eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Piensa que la persona que si no como demasiado voy a tener mucha hambre durante el día, y no, eso es al revés. Si come la persona demasiado para el suhur, pues eso lo va a cansar más y le va a dar más sed y hasta hambre durante el día. Pero si come algo ligero en la mañana, que era la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, nomás comer unos dátiles o tomar unos tragos de agua, eso es suficiente para el suhur. Pero es permitido comer para el suhur cualquier comida que hay y quiere la persona o desea la persona comer. Está permitido comer cualquier cosa que quiere comer, pero no debe de comer demasiado. No es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam comer demasiado en el tiempo de suhur. El Sheikh dice, en los dos libros de Sahih del Imam Bukhari y Muslim, está la narración de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: tasahhuru fa inna fi suhur baraka, que tomen el suhur, por cierto en el suhur hay bendición, hay baraka. Y también hay muchas narraciones, dice el Sheikh, hay muchas narraciones en animar a los musulmanes de tomar el suhur. Hay muchas narraciones de esto.
aunque sea, como se menciona en otras narraciones, aunque sea unos tragos de agua. Y tomar el sahur es mustahab, no es una obligación, no es obligatorio, pero es mustahab, es decir, es recomendado, es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el tiempo de sahur es lo más cerca que uno puede tomar el sahur al tiempo de que entra el fajr. Por ejemplo, nomás doy un ejemplo. Si sabemos que el fajr y el ayuno empieza a las 5, porque a ese tiempo empieza el tiempo de fajr y entra el tiempo de fajr, entonces quiere decir o significa que el ayuno empieza en el tiempo de fajr. Digamos que en el horario el fajr empieza a las 5. Si la persona toma su sahur, digamos, unos 15 minutos antes, o 10 minutos antes, o hasta una media hora antes, eso es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, tomar el sahur lo más cerca al fajr posible. Y esa es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el sheikh que si la persona despierta, igual si la persona despierta y está en el estado de impureza, es decir, ha tenido relaciones sexuales con su esposa, o la mujer, la mujer está en su menstruación antes del fajr, y sale de esa condición de impureza, digamos, la mujer ya no está en su menstruación, pero todavía no se ha bañado, no ha hecho ghusl, o el hombre estando en ese estado de impureza por tener relaciones sexuales con su esposa, o la mujer, no se han bañado todavía, no han hecho ghusl, dice el sheikh, en lo que se debe enfocar es primero tomar su suhur, primeramente, y ya tomando su suhur, empezar el ayuno, y ya bañarse ya cuando ya ha entrado el tiempo de fajr. Cuando ya ha entrado el tiempo de fajr, puede bañarse. Para los hombres se baña, hace su ghusl y se va a hacer salatul fajr. Igualmente la mujer, ya entrando salatul fajr, se baña y ya puede hacer salatul fajr en su casa. Pero el sheikh está mencionando de que la persona debe darle más atención primeramente en esos tiempos a tomar el suhur, porque es importante tomar el suhur y siempre puede bañarse ya después de que ha empezado su ayuno, porque el ayuno empieza en cuanto se escucha el adán, es decir, cuando entra el tiempo de fajr, ya empieza el ayuno. Y tiene tiempo la persona, ya cuando entra el tiempo de fajr, pues tiene tiempo para bañarse y ya hacer su salah. Dice el sheikh de que hay gente que toman su suhur muy temprano en la madrugada, pero muy temprano en la madrugada, porque se quedan despiertos toda la noche, dice el sheikh, se quedan despiertos toda la noche y se duermen un poco antes de fajr, por unas horas, dice. Entonces, antes de dormirse por unas horas, toman su suhur. Digamos otra vez un ejemplo, que si el fajr entra a las 5, la persona se duerme a las 2 de la mañana o a las 3, pero a esa hora antes de dormirse toma su suhur, porque sabe que va a despertar al tiempo de fajr. Y el sheikh dice, este es un error. Dice el sheikh, subhanahu haula qad artakabu iddat al-akhta', han caído en varios errores, dice el sheikh. Primeramente, dice el sheikh, empiezan su ayuno antes del tiempo de empezar el ayuno.
el ayuno empieza al tiempo de Fajr. Pero esa gente empieza su ayuno antes de dormir. Y esto no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ellos comen, toman su suhoor y ya se duermen en ese estado de ayuno. Y eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Como mencionamos, el profeta sallallahu alaihi wasallam tomaba su ayuno un poco antes de Fajr. Tomaba su suhoor un poco antes del tiempo de Fajr. No. El Sheikh dice, el segundo error, yatrukuna salat al-fajr ma'al jama'a. Muchos de ellos abandonan salat al-fajr con el jama'a, es decir, en la mezquita, en congregación. Abandonan el jama'a, y esto es un pecado con Allah subhanahu wa ta'ala, abandonar esa obligación que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto sobre los hombres, rezar y realizar el salah en jama'a. No. Y claro, nomás para aclarar este juicio, si los musulmanes viven en países no musulmanes donde la mezquita queda demasiado lejos, queda muy lejos para la persona ir a la mezquita a rezar ahí, pues tiene la excusa de no rezar en la mezquita si es que es demasiado lejos y difícil a llegar a la mezquita. No. El tercer error, dice el Sheikh, que también puede ser que rezan Salatul Fajr afuera de su tiempo y no rezan Salatul Fajr hasta que ya hay luz, hasta que ya ha subido el sol. Y esto es peor, dice el Sheikh, es un crimen más grande. Jurman, ashaddu jurman, dice el Sheikh. Esto es un pecado más grave. Este es un mal más grande. Y es algo que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Hay los que rezan, aquellos que son negligentes en sus salah, en sus oraciones. Allah subhanahu wa ta'ala menciona a esta gente que es negligente en cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala acerca de la oración obligatoria, del salah. Entonces, es algo que de estos errores que ha mencionado el Sheikh, que cometen la gente simplemente porque no siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en tomar el suhoor un poco antes del Fajr. Así la persona un poco antes del Fajr toma su suhoor y hay baraka, como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay una bendición en tomar el suhoor en la madrugada antes del Fajr, y ya por ser que es un poco antes del Fajr, la persona puede rezar a tiempo, y si le queda cerca la mezquita, pues puede ir a rezar en la mezquita con los hermanos en la mezquita a tiempo. Entonces, en seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hay todo el bien, y abandonar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam está todo el mal. Allah nos guíe, Allah nos haga firmes sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Amén. Sigue el Sheikh y dice: ولا بد أن ينوي صيام الواجب من الليل, que es completamente obligatorio hacer la intención de ayunar en la noche. Dice el Sheikh, antes de Salat al-Fajr. Es decir, la persona en cualquier tiempo de la noche, cuando rompe su ayuno en el tiempo de Maghrib, desde Maghrib hasta el Fajr tiene el tiempo de hacer su intención de ayunar el siguiente día. La persona tiene que tener la intención de ayunar antes de que entra el día. Este es para el ayuno obligatorio.
dice el Sheikh, فولو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. Aunque hace esa intención de ayunar, digamos que se duerme y antes de dormir hace la intención que en la mañana se va a levantar para empezar el ayuno o va a tomar el suhur para empezar el ayuno y tiene esa intención, pues esto es suficiente, aunque despierta ya después del tiempo que empezó el Fajr, porque se durmió y se quedó dormido con esa intención. O se puede dormir y despertar para el suhur con esa intención de tomar el suhur para empezar su ayuno. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam es otra cosa, es otro beneficio, que menciona el Sheikh, es otro beneficio de seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en tomar el suhur, porque tomar el suhur es la intención que vas a ayunar. Porque si no ibas a ayunar, no te levantabas tan temprano para tomar el suhur, porque normalmente la persona no se levanta tan temprano para comer algo. Entonces, si la persona se levanta a tiempo para el suhur antes del Fajr, es su intención de que va a ayunar. Entonces, es suficiente eso, ya sea antes de dormir o despertar antes del Fajr y hacer esa intención, pero se tiene que hacer esa intención de que va a ayunar ese día. Y no es suficiente. La gran mayoría de los sabios mencionan que no es suficiente tener una intención, sola una intención para todo el mes, pero cada día tiene que ser esa intención. Now, dice el Sheikh, فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. Que si la persona hace una de estas dos cosas, ya sea que hace la intención antes de dormir o cuando despierta antes del Fajr, hace la intención. El Sheikh dice, ويستحب تأجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس, que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, Juan barakallahu fikum, de apurarse, romper el ayuno cuando ya se ha confirmado que se ha puesto el sol y ya entró el tiempo del Maghrib. Pues entonces es de la sunna apurarse, romper el ayuno. La narración de Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la yuzal an-nas bi khair ma ajjalu al-fitr. La gente no va a dejar de estar sobre el bien siempre y cuando se apuran a romper el ayuno. Y este hadith está reportado, menciona el Sheikh, en Sahih al-Bukhari y Muslim. Igualmente fue reportado en el hadith Qudsi que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, inna ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra, que los siervos más amados para mí son aquellos que se apuran a romper el ayuno. Entonces es una prueba, o son esas narraciones son pruebas de que el creyente, el musulmán, cuando entra el tiempo de romper el ayuno, se apura a romper el ayuno y no lo deja así, ¿cómo se dice? No lo deja sin importancia, pero le da mucha importancia a romper el ayuno. Apurarse a romper el ayuno no significa que, por ejemplo, la persona se está muriendo de hambre o se está muriendo de sed. No significa eso. Significa nomás que es una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y es algo que Allah ama. Es algo que Allah ama, que se apuren a romper el ayuno. Los Shia, las sectas desviadas, esperan hasta que ya está oscuro todo y se puede ver las estrellas en el cielo.
Y eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y no es algo que Allah ama. Entonces la gente de la sunna sigue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y se apuran a romper el ayuno porque es algo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y esa es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, apurarse a romper el ayuno. Y dice el Sheikh, y de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es romper el ayuno con dátiles. Lo que prefería el profeta sallallahu alaihi wasallam son los dátiles ar-rutub. Ar-rutub son los dátiles los dátiles frescos antes de que se maduran. Un poco antes de que se maduran eran los dátiles que les encantaba, le encantaba al profeta sallallahu alaihi wasallam romper su ayuno sobre ar-rutub, antes de que se maduran. Y si no encontraba rutub, pues él rompía su ayuno sobre los dátiles ya maduros, y si no encontraba dátiles, pues solo con unos tragos de agua. Y esto está reportado en el hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que dijo: Kana Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuftiru qabla an yusalli ala rutubat, fa in lam takun rutubat fa tamarat, wa in lam takun tamarat hasawat min ma'. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía romper su ayuno y antes de rezar, que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía romper su ayuno antes de rezar con rutub, esos dátiles frescos antes de que se maduran, y si no encontraba rutubat, con tamarat, es decir, con los dátiles maduros, y si no encontraba los dátiles maduros, pues con unos tragos de agua. Y este hadith reportado en el Musnad del Imam Ahmed y Sunan Abi Dawud y Tirmidhi. Entonces el Sheikh dice, esto claro era lo que prefería el profeta sallallahu alaihi wasallam, que si no encontraba rutub, pues con tamar, dátiles maduros, y si no, pues con unos tragos de agua. Así rompía el ayuno el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero se puede romper el ayuno con cualquier cosa que es fácil para cada uno, ya sea con dátiles o agua, o con jugo, o con fruta, o con pan, o con cualquier cosa de comida o bebida para romper su ayuno. Lo importante es romper su ayuno al tiempo del Maghrib, apurarse a hacerlo, porque es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam apurar a romper el ayuno. El Sheikh sigue, dice, y aquí hay un asunto que es obligatorio mencionarlo y llamar la atención a este asunto, y dice que algunas personas cuando rompen el ayuno se quedan en la mesa o se quedan comiendo y sirven toda la comida y sirven todo lo que van a comer antes de Salat al-Maghrib, y se quedan ahí cenando o desayunando a ese tiempo antes de rezar el Salat al-Maghrib. Y no, los hombres no van a la mezquita a rezar en Jama'a o no rezan a su tiempo, que es el tiempo inicio de Salat al-Maghrib, pero se quedan primeramente cenando y comiendo hasta que se llenan, y ya después puede ser que ya falta muy poco tiempo para que salga el tiempo de Maghrib, o puede ser que hasta se pasó el tiempo de Maghrib. Entonces, este es un gran error, dice el Sheikh, que esta gente ha caído en un gran error, que han dejado el Salah en la mezquita o el Salah en congregación con los hombres, o aunque la persona vive en un lugar donde no hay mezquita o la mezquita no está cerca, retrasa el Salah hasta después de comer completamente todo. Y este es un error grandísimo. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que
rompía su ayuno con dátiles y agua y iba a rezar. Entonces, es de la sunna que los musulmanes deben seguir, es romper el ayuno con algo ligero, ya sea fruta o dátiles o agua o jugo o leche o lo que sea, y rompe su ayuno y después va y reza Salat al-Maghrib. Ya sea que no hay una mezquita, aunque no haya una mezquita cerca, reza Maghrib en su casa, ya sea las mujeres o los hombres, donde no hay mezquita, rezan en su casa Salat al-Maghrib y ya después regresan a comer la cena o el desayuno que han hecho. Pero de tomar todo el tiempo de cenar o comer todo y llenarse completamente, eso aleja a la persona del tiempo inicio del salah, que sabemos que el salah es mejor en hacerlo en su tiempo inicio, en su primer tiempo. Y dice el Sheikh, ese es un error grande para aquellos que hasta caen en pecado, porque retrasan el salah hasta que sale el tiempo del salah, o los hombres donde tienen la habilidad de ir a una mezquita a rezar, abandonan el salah en la mezquita por cenar y comer todo, en vez de romper su ayuno con algo ligero y después ir, dice el Sheikh, o regresar después de hacer el salah, pues regresar a comer la comida que hay o que fue hecha para cenar o desayunar. Y la persona que cae en estos errores, pues se abre a sí mismo, esta persona se abre a sí misma al castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, يعرضها للعقوبة. Entonces el Sheikh dice, المشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. Entonces lo que es legislado, dice el Sheikh, en la Sharia, en la legislación islámica, para el ayunante es de que rompe su ayuno primero con algo ligero y después va y reza el Salat al-Maghrib y después regresa y cena ya después de que ha rezado. Esa es de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y dice el Sheikh, es algo recomendado, mustahab, an yad'u inda iftar, yani de suplicar en el tiempo del iftar, el suplicar en ese tiempo que está rompiendo el ayuno, pues debe de suplicar todo lo que pueda o todo lo que él desea o quiere suplicar. Es de la sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam, inna lis-sa'im inda fitrihi da'watu ma turad, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que para el ayunante, yani en el tiempo de romper el ayuno, hay una súplica que no es rechazada, es decir, que Allah acepta esa súplica. Entonces es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam suplicar con todo lo que la persona quiere, que Allah lo perdone, que Allah lo guíe, que Allah le ayude en sus asuntos, que Allah lo entre en el Jannah, que Allah acepte su ayuno, que Allah acepte sus buenas obras, que Allah lo entre en la Jannah. Todo eso, lo que Allah subhanahu wa ta'ala, lo que le pide a Allah subhanahu wa ta'ala, lo que desea de Allah subhanahu wa ta'ala, ese es el tiempo de hacer el dua, en el tiempo de romper el ayuno, en el tiempo de romper el ayuno. Y mucha gente se olvida de esto o ignora esto y empiezan a hablar de puras cosas de dunya y no se aprovechan de ese tiempo tan importante, el tiempo de romper el ayuno, de hacer dua. Y esa es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay varias duas que también el profeta sallallahu alaihi wasallam, que el Sheikh menciona aquí, que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía suplicar. Por ejemplo, Allahumma laka sumtu wa ala rizqaka aftartu. Que, oh Allah, yo he ayunado para ti y sobre tu sustento rompo mi ayuno.
es decir, con la comida que me has dado, pues rompo mi ayuno. Igualmente, la súplica famosa que mucha de la gente dice, ذهب ظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, que la sed se ha ido y las venas ahora están llenas, o sea, ya están llenas de nutrición y la recompensa está confirmada, inshallah, si Allah quiere. Así que este dua o esta súplica está en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, suplicar con ella, pero también, aunque seguimos la sunna y podemos mencionar esta dua en romper el ayuno, podemos suplicar con cualquier súplica que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, que deseamos pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, porque ese es el tiempo donde Allah subhanahu wa ta'ala acepta la súplica, acepta el dua. No. Entonces dice el Sheikh, هكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام وأفطار وقتا وصفة. Yani así es necesario para el musulmán aprender los juicios del ayuno y del romper el ayuno, de sus tiempos y su descripción del ayuno. El musulmán debe aprender todo esto حتى يؤدي صيامه على وجه المشروع, hasta que pueda cumplir con el ayuno en la manera que fue legislado y acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. حتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله, hasta que su obra sea correcta, es decir, su ayuno y sus obras buenas son correctas y aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. No, فإن ذلك من أهم الأمور, y eso es de los asuntos más importantes, de aprender estos asuntos para cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y hacer las obras acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam con conocimiento. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Y por cierto, en el mensajero de Allah tienen un ejemplo bueno para aquel que espera a Allah y el último día, o espera el bien de Allah y el último día, y recuerda a Allah mucho. No. Y el Sheikh termina este segundo capítulo de Juan Barakallahu Fikum. Vamos a mencionar algo, empezar el tercer capítulo y mencionar algo del tercer capítulo, aunque puede ser que no lo terminamos todo, pero queremos, porque de este escrito son 5 capítulos y tenemos 4 días, entonces vamos a tomar un poco de este capítulo para estar a tiempo. El Sheikh menciona Bab fi mufsadat as-sawm. Este es el capítulo 3 de todo lo que invalida, o los invalidantes del ayuno. Los invalidantes del ayuno. Y es importante saber cómo rezar, cuándo rezar, cómo empezar, cómo terminar, pero también es importante saber los invalidantes del ayuno para alejarnos de eso, para alejarnos de lo que invalida el ayuno, por ser que, para no caer en eso que va a invalidar el ayuno, para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestro ayuno y el ayuno sea completo y hecho correctamente. Y el Sheikh menciona y dice, لِسِيَامُ مُفْسَدَاتٍ, que para el ayuno hay invalidantes y es obligatorio para cada musulmán conocerlos, para alejarse de esos invalidantes y cuidarse de no caer en esos invalidantes. لأنها تفطر الصائم وتفسر عليه الصيام وهذه مفطرات منها. Y eso es porque
estos invalidantes rompe el ayuno y corrompe el ayuno del ayudante, el creyente. Y de estos invalidantes, dice el Sheikh, el primero es el jima', tener relaciones sexuales con la pareja en matrimonio. Dice el Sheikh, cuando el ayudante tiene relaciones sexuales con su pareja en matrimonio, pues esto es uno de los invalidantes del ayuno. Y debe de recuperar ese día. Si la persona cae en ese error de tener relaciones sexuales durante el día, durante el tiempo de ayuno, debe recuperar ese día y debe de pagar la expiación de ese grande pecado, de romper con intención, romper el ayuno. Las relaciones sexuales significa, Juan, penetración de las partes íntimas. Así que la penetración de la parte íntima del hombre dentro de la mujer, la parte íntima de la mujer, eso significa relación sexual y no digamos tocar o besar o tener intimidad sin penetración. Esto no rompe el ayuno. Siempre y cuando no hay penetración o siempre y cuando la persona no tiene esa intención, sabiendo que está en ayuno y tiene la intención de tener relación sexual, aunque es durante el día y aunque sabe que debe de ayunar y alejarse de eso. Cuando la persona cae en este error y este grande pecado durante el día de Ramadán, la persona debe de recuperar ese día, pero también tiene que pagar, dice el Sheikh, cumplir con el kafara, la expiación por este gran error y pecado. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán de que debe liberar a un esclavo, si es dueño de esclavo, y si no, pues debe de pagar la cantidad para comprar un esclavo y liberarlo. Y si no tiene eso, pues debe de ayunar 2 meses seguidos sin parar, o sea, 60 días sin parar, 2 meses seguidos. Y si no puede por razones o una excusa de la Sharia, de la legislación islámica, pues debe de alimentar a 60 pobres por ese pecado. Y por cada pobre, de esos 60 pobres, tiene que alimentar con una comida de la cantidad de mitad de sa'a. Mitad de sa'a, si se acuerdan, el sa'a es una medida de volumen y no de peso. Es de volumen y no de peso. Y significa que juntas las manos, así como, digamos, juntas las manos, si hay, digamos, un contenedor de arroz y metas las manos, juntas las manos y metas las manos y todo lo que quepa ahí en tus 2 manos juntas, o sea, las 2 manos juntas, todo lo que quepa ahí de arroz, eso es, si lo haces 2 veces, metes las manos ahí 2 veces y sacas la cantidad de lo que carga tus 2 manos 2 veces, eso es una mitad de sa'a, porque la sa'a completa es 4 veces. Que metes las manos en ese contenedor y sacas todo lo que quepa en tus 2 manos, 4 veces, hacerlo así 4 veces es una sa'a. Entonces aquí mitad de sa'a es hacerlo 2 veces. ¿Sí me explico? Yani, eso es la cantidad de comida que se tiene que alimentar el pobre por cada día que no se ayuna. Entonces aquí tiene que pagar 60 días de ayuno, 2 meses. Entonces tiene que alimentar 60 pobres. Entonces ese es dice el Sheikh,
ese es el primer invalidante de tener relaciones sexuales dentro del día, cuando es el tiempo de ayuno. Si la persona cae en ese error, pues tiene que repagar ese día que no ayunó, y también tiene que pagar la expiación, como mencionamos. Si es dueño de un esclavo, liberar el esclavo; si no, pagar esa cantidad para comprar un esclavo y liberarlo; y si no tiene eso, pues ayunar 2 meses seguidos; y si no puede, por una razón de la legislación que no puede físicamente, pues debe de alimentar a 60 pobres. Y dice el Sheikh, de la comida del pueblo, de la comida del pueblo. Entonces, si del pueblo comen arroz, pues es arroz. Si comen frijol o comen cualquier tipo de comida, pues se da ese tipo de comida. El segundo invalidante, dice el Sheikh, es cuando la persona eyacula o tiene orgasmo, y esto es pues algo que invalida el ayuno, es un invalidante. Y dice el Sheikh aquí, sea por razón de que ha habido intimidad donde excitó la persona y llegó a un orgasmo, ya sea hombre o mujer, por besar o tocar o masturbar, también dice el Sheikh, o simplemente se excitó cuando vio algo o sintió algo. De cualquier manera, si la persona llegó a un orgasmo, sea hombre o mujer, pues esto invalida el ayuno, y tiene que recuperar ese día sin pagar una expiación. Y esto es diferente al primer juicio de tener relaciones sexuales durante el día, porque la expiación de pagar, o sea, que se tiene que pagar por tener relaciones sexuales, es por tener penetración de las partes íntimas. Pero si la persona no tuvo penetración o no hubo en esas relaciones sexuales o intimidad, no hubo penetración, pero sí se excitaron tanto que uno de los dos o los dos tuvieron orgasmos, pues tienen que recuperar ese día porque han rompido su ayuno, pero no hay expiación. No hay expiación por eso. No. Hay diferencia de opinión entre esto, de que si la persona, menciona el Sheikh aquí, si la persona está dormida la persona y tiene un sueño húmedo y pues tiene orgasmo y pues no fue con la intención de tenerlo, esto no rompe su ayuno. Entonces, igualmente, si la persona tiene un orgasmo sin tener esa intención de ver algo que lo excita, o le ocurre eso sin que tener la intención de que eso pasara, de disfrutar ese, ¿cómo se dice?, esa emoción de tener intimidad. Si la persona no tuvo esa intención, pues entonces eso, hay sabios que dicen que no rompe el ayuno. Pero la opinión más fuerte, con más evidencias, es de que sí rompe el ayuno si la persona tiene intimidad con su pareja y llega a orgasmo. Eso rompe el ayuno y tiene que recuperar ese día, siempre y cuando no hay penetración. Si hay penetración, pues entonces tiene que recuperar ese día y tiene que pagar la expiación, como mencionamos. No. Y pues claro, dice el Sheikh, لأن ذلك
وقع دون الاختياره لكن يجب عليه اغتسال من الجنابة. Y es obligatorio sobre aquellos que les ha pasado eso, hacer ghusl, bañarse, para salir del estado de impureza. No. El tercer invalidante es comer y beber, con la intención de comer y beber. La persona sabe que estamos durante el día y que durante el día tiene que ayunar, pero come y bebe de todos modos con esa intención. Sabe que está comiendo, sabe que está bebiendo durante el día, que se debe de ayunar. Entonces esto es un invalidante, invalida el ayuno. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyam ila al-layl. Que comen y beben hasta que se les hace claro el hilo blanco del hilo negro del fajr, y después completen el ayuno hasta la noche. Entonces, no deben de comer o beber durante el día, solamente en la noche. Pero durante el día, cuando llega el fajr, ya no pueden comer ni beber hasta que llega la noche, hasta el maghrib. Entonces dice el Sheikh: Amma man akala wa shariba nasiyan, pero quien come o bebe olvidando que estaba ayunando, olvidando que está en ayuno, olvidando que es Ramadán y que debe de ayunar, se lo olvidó y así de costumbre se tomó un trago de agua o algo, olvidando que está ayunando, pues entonces esto no afecta su ayuno y no es invalidante del ayuno. Como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: "Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw sharab falyatimmu sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Que quien se le olvida que está ayunando y come algo o toma algo, pues que ya cuando recuerda que complete su ayuno, que sigue ayunando. Por cierto, es Allah quien le dio de comer y beber. Subhanallah. Entonces la persona debe de seguir ayunando si se le olvida. En cuanto recuerda, y dice, por ejemplo, de costumbre llegar a un vaso de agua y empieza a tomar y después dice: ¡ay, estoy ayunando! Y deja de tomar, deja de beber y deja de comer lo que estaba comiendo. Pasa, no sé, está en el trabajo y un compañero le pasa y le da unas papitas o algo, y agarra una papita y empieza a comer, y cuando recuerda que está ayunando, pues deja de comer y puede seguir ayunando. No. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ciertamente fue Allah quien te dio de comer y beber. No. Entonces, olvidar que uno está ayunando y come o toma algo no invalida el ayuno. Pero si la persona come o bebe sabiendo que debe de ayunar y sabiendo que lo que está haciendo, pues esto es un invalidante del ayuno y rompe el ayuno. No. ومما يفطر الصائم, يعني que dice el Sheikh, dice lo que rompe, de lo que rompe el ayuno, el ayunante, dice: إيصال الماء ونهو إلى جوف عن طريق الأنف وهو ما يسمى بسعود. No, que también lo que rompe el ayuno del ayunante es de que si la persona si entra agua por en medio de la nariz y entra a su boca y lo traga, esto rompe el ayuno. Porque la gente puede decir: pues no tomé nada por medio de mi boca, pero sabemos de que lo que rompe el ayuno es no solo porque entra a tu boca, pero cuando lo tragas y entra a tu estómago, es lo que rompe el ayuno. Entonces también si entra por medio de la nariz
y cae en la boca y la persona lo traga, pues eso también rompe el ayuno. No. Así, por eso debemos tener cuidado en hacer el vudú. Cuando la persona limpia su nariz y respira el agua dentro de su nariz, lo debe hacer ligeramente y no fuerte. No lo debe ser fuerte porque puede ser que traga algo de agua y tiene que tener cuidado, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando la persona no está ayunando debe de hacerlo fuerte para limpiar su nariz, excepto cuando está en ayuno. Excepto cuando está en ayuno. Igual dice el Sheikh, de los que rompe el ayuno, también es las inyecciones de nutrición o nutritivas, de que recibe una inyección de, digamos, vitaminas o de algo así en la sangre. Esto rompe el ayuno. No. Esas inyecciones nutritivas, que es igual como comer, que te da nutrición, pues recibir una inyección por la, digamos, una inyección nutritiva en la sangre, que de vitaminas o minerales o algo así, pues eso también rompe el ayuno. Pero esas inyecciones, dice el Sheikh, esas inyecciones que no son nutritivas, y puede ser que es medicina, pero no es de nutrición. La mayoría de los sabios han dicho que no es algo que rompe el ayuno. Pero la gente muchas veces piensa que no es nutritiva, pero en realidad sí es. Entonces, el Sheikh dice, es completamente necesario para el musulmán ayunante de alejarse de todas esas cosas y cuidar su ayuno. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, da ma yuribuk y la ma la yuribuk. Que dejes aquello que te hace dudar para aquello que no te hace dudar. O sea, deja las dudas y aférrate a la certeza. Entonces, dice el Sheikh, es mejor tomar esas inyecciones en la noche. Esas inyecciones de medicina o de tratamientos, que lo hagan en la noche, es mejor. Y si la persona está enferma o tiene una enfermedad crónica donde necesita inyecciones durante el día, si son nutritivas, rompe el ayuno. Si no son nutritivas, pues no rompe el ayuno. Así como las inyecciones de el diabético que recibe inyecciones, no son nutritivas y no rompen. Los dichos más seguros y más más fuertes de los sabios es de que no rompe el ayuno. Pero debe tener cuidado de las inyecciones, porque hay inyecciones que la gente piensa que no son nutritivas, pero en realidad sí son nutritivas y puede ser que rompe el ayuno. Si puede esperar hasta la noche, pues que lo haga. Pero si está enfermo o si la persona está enferma y necesita esas inyecciones nutritivas, pues que rompe su ayuno y después puede recuperar esos días. Igualmente, de las cosas que rompe el ayuno, dice el Sheikh, es sacar sangre del cuerpo. Sacar sangre del cuerpo, dice el Sheikh, como el hijama. El hijama, si se recuerdan el hijama, ya Juan, es sacar la sangre impura, es como purificar la sangre. Es como un tratamiento de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam de sacar la sangre impura del cuerpo, que dicen como la aplicación de ventosas, de que usan las copitas
que calientan las copitas y las ponen en el cuerpo, ya sea en la espalda, en los hombros, en los brazos, en las piernas, y la sangre sube a la piel y abren con una navaja o algo, abren la piel un poco y sale la sangre por ahí. Es un tratamiento antiguo que muchas culturas y razas han hecho, y fue algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía, lo que se llama hijama. Entonces, hacer el hijama o sacar una grande cantidad de sangre, como donar la sangre, cuando donas la sangre, todo esto rompe el ayuno por sacar una grande cantidad de sangre. Pero menciona aquí el Sheikh, sacar una cantidad muy pequeña de sangre como para un análisis de sangre, esto no es invalidante del ayuno, pero es solamente sacar una grande cantidad de sangre. Igualmente, si la persona se cae o tiene un accidente y tiene una herida o algo donde sale algo de sangre, esto no invalida el ayuno, excepto que sale una grande cantidad de sangre. Entonces, si la persona va a tener una operación o va a tener, entonces debe romper su ayuno si es completamente necesario y no lo puede hacer en la noche, pues rompe su ayuno y tiene que recuperar ese día. Igualmente, de lo que rompe el ayuno y de los invalidantes del ayuno son los vómitos. El Sheikh menciona que si la persona con intención se hace vomitar, pues esto rompe el ayuno. Hace vomitar lo que hay en el estómago y sale por la boca. Esto es un invalidante del ayuno y la persona rompe el ayuno. Pero si la persona vomita sin la intención, de repente vomita, sin tener esa intención de hacerse él mismo vomitar, pues eso no rompe el ayuno. Y esto está en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man dara'ahu al-qay falaysa alayhi qada". Quien ha vomitado, pues no tiene que recuperar ese día. Man istaqa amdan faliyaqdi. Pero quien se hace vomitar, quien él mismo se hace vomitar, con esa intención de vomitar, pues entonces tiene que recuperar ese día, porque ahí sí rompió su ayuno. Y Juan, aquí vamos a parar y vamos a terminar este capítulo en la siguiente clase y tomamos el siguiente también capítulo. En la siguiente clase terminamos el capítulo 3 y empezamos el 4. Bi'idhnillah, terminamos el 4 mañana, bi'idhnillahi ta'ala, inshallah ta'ala, y el siguiente día terminamos con el 5 y terminamos el libro del ayuno, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, aquí vamos a parar y dejarlo para hasta mañana, bi'idhnillahi ta'ala, y si hay unas preguntas en que puedo ayudar, inshallah ta'ala, haré lo que puedo. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. طيب, inshallah, no veo que hay preguntas. Inshallah ta'ala, regresamos a la clase mañana si Allah subhanahu wa ta'ala quiere. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, ikhwan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.